Hola amigos, soy Carso y nos vemos una vez más en el canal de Carso Fergo. Esta vez no os traigo una batalla, sino que esta vez os traigo pues, un tutorial de cómo usar el automa, ¿vale? Nonus o la inteligencia artificial. Este automa o inteligencia artificial que ha sido mejorado para que podamos jugar en las partidas en solitario, ¿vale? En esos momentos en los que no tenemos jugadores con quien jugar. Bien. Bueno, lo primero hay que decir que las fases del automa pues son las mismas que si fuese para nosotros. Primero fase de activación, después vendría la fase de movimiento, fase de disparo, hostigadores, etc. Bien, las fases no cambian. Pero claro, antes de esa fase hay que saber qué actitud tiene la guía, ¿vale? O el automa. Esta actitud puede ser defensiva o puede ser ofensiva y hay que calcularla, ¿vale? Dependiendo de unos factores, ¿vale? Y esa actitud la va a mantener durante todo el turno de la IA. En cada turno de la IA habrá que calcularlo para ver si se ha modificado o no. Bien, vamos a partir del valor de liderazgo del general. Vamos a poner, por ejemplo, el valor de liderazgo del general genérico o sine nomine, que es de 6. Bien, a ese valor tendríamos que sumarle o restarle los modificadores en función de esta tabla, ¿vale? Y nos dará un resultado que tendremos que comprobar con otra tabla. Bien, vamos a ver cuáles son esos posibles modificadores que tendríamos que aplicar, ¿vale? Si la batalla que tenemos es histórica, puede ser un -3 o un +4. Me explico. Si esa batalla que vamos a jugar es una batalla histórica y la IA está en una posición defensiva, protegiendo un fuerte, un puente, un paso estrecho, ¿vale? O sea que su objetivo es retenernos, ¿vale? O evitar que pasemos, ¿vale? Pues tendría la IA, la toma, tendría un -3, ¿vale? Bien, en el caso de que tuviese que defender a una unidad, ¿vale? Protegerla, pues pasaría lo mismo, tendría un -3. Pero ¿qué pasa si no es ese el caso? Imaginaros que la IA o el automa no tiene que proteger ese puente, sino que tiene que pasar por ese puente. Y yo soy el que lo protejo. Vale, pues en ese caso, la IA o la toma tendría un +4. ¿Vale? Y ese sería el valor que habría que sumarle o restarle al liderazgo del general. Bien, o sea que tenemos, si el automa está en esta batalla histórica, el automa está en una posición defensiva, protegiendo un lugar o unidad, un -3, y si está en una posición, o sea, tiene que tomar una posición o acabar con algún tipo de unidad, sería un +4. O sea, si está en modo defensivo o si está en modo ofensivo, ¿vale? Eso sería según el objetivo de la misión, ¿vale? No sería por turno, ¿vale? Puesto que estos dos modificadores no cambian, siempre van a ser lo mismo durante la partida, ¿vale? Si tiene que proteger una posición defensiva, no se va a lanzar al ataque, tiene que proteger la posición defensiva. ¿Que en algún momento lanzará un ataque? Sí, pero siempre intentando proteger esa posición que está defendiendo. Bien, siguiente punto. La diferencia de puntos entre ambos ejércitos. Sin contar los puntos del general, ¿vale? No lo tenemos en cuenta, calculamos los puntos de ambos ejércitos. Y por cada tramo de diferencia de 250 puntos, la IA tendría un +1 punto si la IA tiene más puntos que yo, o un -1 punto si la IA tiene menos puntos que yo. Es decir, si mi ejército es de 1000 puntos y la IA es de 750, pues la IA tiene un -1 punto, porque tiene un tramo de 250 puntos de diferencia. Si fuese al revés, si la IA tiene 1000 puntos, yo tengo 750, la IA tendría +1 punto, puesto que tiene 250 puntos más que yo.
Y por cada tramo de 250 habría un punto positivo o negativo en función del caso. Vale. Y me habla por cada tramo. Es decir, si yo tengo 1000 puntos y la IA tiene 800, como la diferencia son 200 puntos, no es un tramo de 250 puntos. Es un tramo de 200 puntos. Este valor sería 0. ¿Vale? Tienen que ser 205 tramos de 250. En el siguiente punto tenemos por diferencia por cada tramo de 3 unidades no operativas. Mientras que en el anterior, una vez calculado, toda la partida va a ser igual, ¿vale? Este valor no cambia porque son los puntos iniciales. Ahora entra en juego en este punto la diferencia por aquellas unidades no operativas. Bien, ¿qué son unidades no operativas? Aquellas que están rotas, las que tienen el escudito en partido roto, ¿vale? Esa fichita que tiene el escudo roto, eso es que está rota. Bien, pues por cada 3 unidades que tenga esa ficha, habría un punto positivo o un punto negativo, dependiendo de quién, ¿vale? Bien, y estamos hablando de diferencia, igual que en el anterior era de puntos, aquí es de esas unidades. Es decir, si yo tengo 3 unidades rotas y la IA no tiene ninguna unidad rota, pues es un tramo de 3 unidades, por lo que sería un +1 para la IA. Si fuese al revés, si las 3 unidades rotas son de la IA y yo no tengo ninguna, pues la IA tendría un -1, puesto que está peor posicionada que yo, ¿vale? Sus unidades están más rotas que las mías, ¿vale? Siempre en tramos de 3. Si yo tengo 3 y la IA tiene 1, la diferencia son 2 unidades. Entonces no habría ningún punto de diferencia, porque no hemos llegado a esa diferencia de 3 unidades. Siguiente punto. Diferencia, perdón, no he terminado con este. Hemos hablado de las rotas. Pero es que también entran las unidades que están huyendo, ¿vale? Esas unidades que van corriendo por el campo de batalla y todavía no han salido de él, ¿vale? Y todavía podemos reagruparlas. Pues bien, mientras no salgan del campo de batalla y mientras no sean reagrupadas, es como si fueran unidades rotas. O sea, contarían dentro de la unidad no operativa, ¿vale? Es decir, recapitulando, las unidades no operativas son unidades rotas y unidades huyendo. Pero es que hay otro grupo de unidades que también cuentan para este cálculo, y son aquellas que tienen 3 o más marcadores de herida. Es decir, todas aquellas unidades que tengan 3, 4, 5, 6 heridas serían unidades no operativas. Se salvan solamente las que no tienen herida o las que tienen 1 o 2 heridas. Pues tanto rotas, las que están huyendo o con 3 o más heridas, entrarían dentro de aquí. Las sumamos todas, sumamos las de la IA, sumamos las que yo tenga como jugador y calculamos la diferencia. Y ahora, con esa diferencia, por cada tramo de 3 unidades, habría un punto positivo o uno negativo, en función de si son más las de la IA o si son más las mías. Positivo si la IA tiene menos unidades rotas, o sea, si yo soy el que tengo más unidades rotas, y negativo si la IA es la que tiene más unidades rotas. El siguiente punto es la diferencia por cada unidad aniquilada o huida. En este caso, unidad que ha sido eliminada del campo de batalla, ¿vale? Han muerto todos los hombres. Pues vamos contando. O aquella unidad que ha salido del campo de batalla. Ha ido huyendo y ha salido del campo de batalla. Cuenta como aniquilada. Bueno, pues contamos cuántas unidades tiene aniquilada la IA, cuántas tenga yo. Calculamos la diferencia y por cada una de diferencia, si la IA tiene más, puntos negativos. Si soy yo el que tiene más, puntos positivos. Y ya solo nos queda el general, ¿vale? Hemos calculado la batalla histórica, hemos ido calculando los otros puntos, nos queda el general. ¿Qué pasa con este punto? Bien, si el escenario que estamos jugando es un escenario de eliminar al general y fin de la partida, bueno, pues este no nos hace falta calcularlo, porque una vez que muera el general, pues la partida se ha acabado. Pero hice un escenario en el que hemos decidido
aniquilación total o un objetivo en concreto, ¿vale? Que no es aniquilar el general. Bien, pues en ese caso va a depender de si ese general está huyendo o ha sido aniquilado. Bien, bueno, si está huyendo o ha sido aniquilado, o sea, es la misma opción. Si mi general huye o muere, la IA tendría un +2, ¿vale? +2 puntos. Si es al revés, si es la IA la que ha perdido ese general o está huyendo, pues entonces tendría un -2, ¿vale? Bien, una vez aniquilado no cambia, el valor siempre es el mismo, pero huyendo sí puede cambiar. Imaginaros que la unidad del general está huyendo y 2 turnos después, antes de que salga del campo de batalla, esa unidad se reagrupa, ¿vale? Se reagrupa, se le da la vuelta, pierde la ficha de huida, pierde la ficha de rota, pero mantiene la herida. Vale, se ha reagrupado. ¿Qué pasa? Pues que en el siguiente cálculo que haya, este valor que hubiese aquí ya no existiría, ¿vale? Ya ha cambiado, ¿vale? Bien. O sea que hay que tener en cuenta, ¿vale? Tened cuidado con esto. Si está huyendo puede cambiar el valor, pero si ha aniquilado ya es un valor fijo. Bien, hacemos cálculo de todas esas unidades. Es decir, vamos a poner un ejemplo de que tenemos el liderazgo de general, hemos dicho de 6. Vamos a decir que es una batalla histórica en la que la IA está defendiendo una posición. Tendría -3. Pues 6 menos 3, pues es 3 de diferencia, ¿vale? Tenemos un 3 positivo por ahora. 6 menos 3, 3. Que la diferencia de puntos, pues yo tengo 1000 y la IA tiene 750. Vale, pues 3 menos 1, puesto que tienen 250 puntos menos que yo, sería 2. Vamos a pensar que ya llevamos unos cuantos turnos de partida. Y yo tengo 3 unidades de rota y la IA no tiene ninguna. Pues como hay un tramo de 3 unidades, perdón, rotas no operativas, sí, rotas. Las unidades no operativas son rotas, por ejemplo. Vale, pues yo tengo 3 unidades de rota y la IA no tiene ninguno. Vale, como es un tramo de 3 unidades no operativas, tiene un +1. ¿Vale? Porque el que las tiene rotas soy yo, no la IA. Pues hemos dicho 3 más 1, perdón, 6 menos 3, 3, menos 1, 2, más 1, 3, diferencia por cada unidad aniquilada. Vale, me ha aniquilado 2 unidades. ¿Vale? Ha aniquilado 2 unidades y yo no he aniquilado ninguna, todavía no he conseguido matarle ninguna. Pues tendría un +2, o sea que 6 menos 3, menos 1, más 1, más 2, hace un total de 5. Y ninguno hemos perdido todavía el general. Sigue ahí dando caña, tanto su general como el mío, no han unido, no están huyendo, no han sido muertos, pues sería 0. Vale, hemos hecho el cálculo y nos da un total de 5. ¿Vale? Y ese es el valor que nos está dando la actitud, que ahora veremos en la siguiente tabla para qué usamos ese valor. Como hemos visto, con este cálculo, ¿vale? En la tabla anterior que hemos visto, usando ese liderazgo de general y esa modificación de puntos en positivo o negativo, nos da un valor que, según el ejemplo que hemos puesto, nos ha dado 5. Bien, en ese ejemplo, ¿vale? En ese ejemplo que hemos hecho, con ese 5, miraríamos a continuación la tabla de actitud y vemos, ¿vale? Vamos buscando ese valor que hemos tenido, ¿vale? Tenemos desde 1 o menos, 2 o 3, 4 o 5, 6, 8 o 9, o mayor a 9. ¿Qué quiere decir esto? Pues la actitud que va a tener esa IA o ese automa. En el caso del ejemplo con un 5 sería avance, es decir, seguiría avanzando hacia mí, ¿vale? Pero en una posición un poco moderada, ¿vale? O sea, ni es ataque ni es defensa. Va teniendo cuidado, a ver qué hago yo. Bien, si ese valor hubiese sido
¿vale? Menos de 4, ¿vale? Porque el 5 y el 4 sería el mismo punto. Si fuese sido menos de 4, tenemos dos valores. Que sea 2 o 3, ¿vale? En este caso sería defensa, ¿vale? ¿Vale? Pues esa unidad, o sea, ese ejército, pues estaría ya tomando medidas defensivas, ¿vale? Y, ¿vale? No es que huya del campo de batalla, pero ya está empezando a tomar medidas defensivas, ¿vale? Buscando la oportunidad de cambiar el curso de la batalla y buscar el momento para atacarme. O puede ser a 1 o menos de 1. Es decir, ese ejército ya, una de dos. O sea, o sale huyendo o poco le va a faltar, ¿vale? Es decir, van replegándose. Han visto que no pueden contra mí y van replegándose, ¿vale? Bien. Pero puede ser contrario, que en vez de salir 4 o 5, ese valor salga mayor. Si sale 6 u 8, estaría en modo de ataque. Es decir, ven que me pueden ganar, me superan en números, he sufrido más bajas que ellos, tengo unidades rotas y encima mi general ha muerto. ¡Puah! Esto es un desastre para mi ejército. Venga. Vale. He puesto un ejemplo exhaustivo. Vamos a decir simplemente que me superan en número, ¿vale? Tienen más puntos que yo, iniciales, o son los mismos, pero me han aniquilado ya algunas unidades y yo todavía no le he hecho nada. Vale, pues van sumando puntos y resulta que tiene un 6 y un 8. Pues sería aquí, ataque. Va a intentar hacerme más daño todavía. Pero claro, ahora vamos ya al ejemplo exhaustivo. Me ha hecho herida, me ha matado bastantes unidades, me ha roto unidades, mi general está huyendo o está herido. ¿Vale? ¿Qué pasa? Bueno, perdón, herido no, está huyendo o ha muerto. Vale, y le da un resultado de 9 o más. Vale, esto en ejércitos pequeños, a 1000 puntos, a lo mejor es difícil llegar. Pero en ejércitos de 2000, 2500 puntos, y yo creo que incluso con uno de 1500, en función de qué tipo de ejército haya en el campo de batalla, pueden salir muchas unidades. Y estos valores suben y bajan cada turnos pares, ¿vale? Puesto que lo vamos a calcular cada turnos pares. Lo vamos a calcular siempre en el turno de la IA, al inicio del turno de la IA. Entonces, cuanto más grande el ejército, estos valores varían más. Bien, pues si saliera un 9 o más, ¿vale? Sería ataque total. Es decir, va a ir a todo a una. Va a intentar eliminarme lo más rápidamente posible, ¿vale? Va a descuidar la defensa. Van a ir a saco, ¿vale? Bien, o sea, están seguros totalmente de que me van a vencer. Bien, y cada una de estas actitudes, que es la que van a llevar durante todo ese turno, ¿vale? Pues habrá que hacer unos efectos de activación en la fase de activación y unos efectos de movimiento, o habría que llevarlo lo más exacto posible. Bien, pues con esto paramos el tutorial de hoy y continuamos en el siguiente vídeo, donde os voy a explicar cómo activar la fase de activación de la IA, ¿vale? Con los distintos simbolitos que nos aparece aquí, en esta tabla, ¿vale? En esta columna, pues explicaré qué significa cada uno en el siguiente vídeo, ¿vale? Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.